El Duque de Lancaster, un barco varado por más de 30 años en un puerto, escondido en su interior un tesoro inesperado, más de 50 máquinas arcade. Su historia pudo haber quedado en el olvido, pero un hombre decidió rescatarlo y con él preservar una parte invaluable de su historia de los videojuegos. Esta historia nos lleva al Reino Unido, especialmente en el puerto Mosty, en Gales, donde el barco descansa actualmente. Hoy te contaré su pasado, cómo fue descubierto y cómo llegó a albergar una de las mayores colecciones de máquinas arcade jamás vistas. Ponte cómodo o cómoda, porque esta historia te sorprenderá. Dividiremos el video en partes. 1. El origen del Duque de Lancaster. 2. La misión de salvar las máquinas. Y finalmente, el rescate. El origen del Duque de Lancaster. Construido en Belfast, Irlanda del Norte en el año 1956, que, dato curioso, fue donde se construyó el Titanic. El Duque de Lancaster funcionó como ferry de pasajeros y cruceros entre 1956 y 1979, navegando por los mares de Irlanda, Escocia y toda Europa. El Duque estaba equipado con un lujo relativo para su época. Más tarde, en 1970, se convirtió en un transbordador de automóviles, con una de sus cubiertas adaptadas para acomodar vehículos a través de puertas traseras. El Duque volvió a navegar por los mares bajo la marca Slick. Su último viaje fue en 1978 y al cabo de un año el Duque fue vendido a una empresa, con sede en Liverpool, cuya intención era reabrir sus puertas como centro de ocio en disque seco. El Duque llegó a su descanso final en Llanes y Mor, al norte de Gales, en agosto de 1979, para comenzar su nueva vida, con planes de convertirse en un hotel, equipando con varias atracciones, incluida una galería que cubría toda la cubierta de automóviles. Se convirtió rápidamente en una atracción turística popular, creando puestos de trabajo y aportando riquezas a la zona. Pero la diversión no duraría mucho. Comenzó una lucha legal muy complicada y tensa con el ayuntamiento local, que temía que su presencia diezmara los negocios locales. Posteriormente se cerró al público, supuestamente porque el acceso al barco se realizaba a través de un puente bajo la línea ferroviaria del norte de Gales, que era demasiado bajo para los vehículos de emergencia. Un tecnicismo que los propietarios discutieron durante toda la batalla. Lo que esto significa que, entre todo el resto del inventario, más de 50 máquinas recreativas de la época dorada estaban selladas dentro del barco. Con el tiempo, el barco abandonado comenzó a oxidarse y quedó en el olvido. Número 2. La misión de salvar las máquinas. En 2009, algunas personas del sitio web 28 días después, una comunidad de exploración urbana, publicaron una serie de fotografías supuestamente tomadas desde el interior del barco. Entre el conjunto de imágenes inquietantes que tomaron había una única y tentadora visión del escondite. Y aquí entra nuestro hombre que logró rescatar la historia, Oliver Moasesi, que le diremos Oliver. Conocido como uno de los coleccionistas de las salas de juego más destacados del Reino Unido. Oliver cuenta que pasó 8 meses intentando contactar con los dueños del lugar donde podía ver los juegos. Llamaba al ayuntamiento, llamaba a la oficina de correos, llamé a todas partes, cada vez conseguía otra pista en el rompecabezas que me llevaría a los dueños de este lugar. Finalmente me puse en contacto con los propietarios en enero de 2011. Me puse en contacto con un miembro de la familia. Este miembro de la familia me puso en contacto con los propietarios y empezamos a hablar. Así que en febrero de 2011, yo y otros 2 coleccionistas condujimos durante lo que parecía una eternidad, hasta que llegamos a nuestro destino. Y el destino era bastante mágico. Oliver y su equipo pudieron documentar exactamente qué armarios habían allí y en qué estado se encontraban.
Aquí había algunas piezas muy raras, incluidas algunas cabinas piratas muy interesantes. Fueron 8 meses de idas y venidas con valoración poco realistas presentadas por el vendedor. Finalmente, creyendo que nunca sucedería y con la vida real por delante, Oliver se dio por vencido. Unos 4 meses después, Oliver se puso en contacto instintivamente con el vendedor de nuevo y finalmente se acordó un precio. Oliver logró recuperarlo. Se organizó otra visita previa al asalto para comprobar que los juegos seguían allí. Lo que le esperaba no era nada agradable. Había surgido un nuevo problema. El agua había entrado en el barco desde su última visita. La gente había estado robando los marcos de bronce de la ventana del exterior del barco para venderlos como chatarra. Máquinas arcades más agua, malas noticias. Lo que estaba claro era que Oliver y su equipo tendrían que actuar rápidamente. El vendedor dio a los compradores solo 10 días para sacar las cabinas del barco, debido a las obras de mantenimiento que se deberían realizar a bordo. Número 3. El rescate. La única forma de sacar las máquinas del barco era a través de la cubierta exterior, y, dada la altura de esta, habría que utilizar una grúa. Fue necesario un esfuerzo hercúleo para organizar a múltiples coleccionistas para que se comprometieran con los gabinetes, alquilar furgonetas y una grúa, y gestionar todo el proyecto para llegar al barco en la fecha acordada del 4 de febrero de 2012. Alrededor de 15 coleccionistas y entusiastas vinieron de toda Europa para llegar a esta pequeña ciudad al norte de Gales. Finalmente se ingresó al barco y se liberaron las cabinas para comenzar una nueva vida después de 30 años. El resultado final fue que se salvaron más de 50 máquinas arcade clásicas y que el equipo llevó a cabo lo que se consideraría la redada de arcade más audaz jamás realizada en el Reino Unido. Y esa es la esencia del hobby: encontrar, rescatar y restaurar estos primeros juegos. Las máquinas de arcade fueron recuperadas y restauradas. Hoy en día, algunas de estas máquinas han sido preservadas en museos o colecciones privadas, mientras que otras han sido vendidas en subastas. En cuanto al propio Duque de Lancaster, sigue ahí y su futuro sigue siendo incierto. Esta historia nos recuerda que los videojuegos no son solo entretenimiento, sino parte de nuestra historia. Sin personas apasionadas por preservarlos, grandes tesoros como estos podrían quedar en el olvido. ¿Cuántos otros lugares esconden historias como estas? Si el video te ha gustado o te ha sido interesante, no olvides darle me gusta y compartirlo con amigos para que también sepan un poco de la historia. Y suscríbete para saber más de videojuegos.